Podemos dar inicio a la presentación. Pues bienvenidos sean a esta plática sobre la determinación anual de la prima en el seguro de riesgos de trabajo. Mi nombre es Juan Andrés Valenzuela Félix. Soy el jefe de departamento de la subdelegación de afiliación vigencia, de aquí del departamento de afiliación vigencia en la subdelegación Ciudad Obregón, del IMSS. Me acompaña la licenciada Verónica Ruelas, jefa de oficina de afiliación. También de vía remota nos está acompañando la licenciada Rulicela Tellechea, que es la jefa de oficina de clasificación de empresas del órgano de operación administrativa desconcentrada estatal en Sonora. También pues en representación de la licenciada Isidra Flores, pues los acompañamos en este día para ver este tema tan importante. Lo que es la determinación anual de la prima en el seguro de riesgos de trabajo 2022, que estamos por cerrar. Como ustedes lo saben, la presentación de la determinación de la prima es del día 1 al día 28 de febrero de cada año. Este año llevamos muy buen avance y llevamos también muy buenos números en cuanto a la parte de la presentación vía virtual, o sea, lo que es la presentación de la prima vía remota. Es importante pues continuar para hacerlo dentro de la oportunidad, no dejarlo para los últimos días, porque ya sabemos que pues se saturan los servicios, así como en caso de que tuvieran algún problema. De la misma forma, las ventanillas de la subdelegación, en caso de que requirieran presentarlo de manera presencial, se pueden también llegar a saturar. Entonces hay que prevenir esta parte y hacerlo de manera oportuna. No todavía estamos de manera oportuna, estamos dentro de la oportunidad, estamos todavía dentro de los tiempos para hacerlo de manera oportuna. Y obviamente pues dadas las circunstancias y la situación actual en cuanto a las medidas sanitarias, es importante hacerlo por las vías no presenciales, es decir, a través de los servicios en línea. El día 28, como les decía, termina este periodo de presentación oportuna de la prima anual, ¿no? Del seguro de riesgos de trabajo. Bueno, iniciamos por ver de qué se trata, qué es la determinación anual de la prima. Les decía que nos acompaña la licenciada Isidra Flores, la titular de la subdelegación de Ciudad Obregón en el IMSS. Y pues estamos aquí pues para atender sus dudas también y pues darles esta información importante. Primero iniciamos con ver qué es la determinación anual de la prima en el seguro de riesgos de trabajo. La definición es el trámite que deben presentar anualmente las empresas para determinar la prima con la que habrán de cubrir las cuotas en el seguro de riesgos de trabajo, tomando como base para el cálculo de los riesgos de trabajo ocurridos a nuestros trabajadores y terminados durante el ejercicio de revisión. Ok, aquí hay palabras claves, ¿no? Hay palabras muy importantes. Estamos hablando de que es aquella prima con la que van a cubrir el nuevo ejercicio y para esto tomaremos como base el cálculo de los riesgos de trabajo ocurridos a los trabajadores que terminaron durante el ejercicio de revisión. Estamos hablando que el ejercicio de revisión pues es el año que terminó, ¿no? El año anterior. La nueva determinación entraría en vigor a partir del día 1 de marzo. ¿No cambia la diapositiva? Ok, mira, permítame. ¿Me confirman nada más, por favor, si ya pueden visualizar el cambio de diapositivas? Ya. Ok. Entonces comentábamos que es muy importante este punto, ¿no? Estamos hablando de los riesgos de trabajo terminados en el ejercicio anterior. Es decir, aquellos que ya tienen una alta. Aquí lo vamos a ver con más precisión en las siguientes diapositivas. Los patrones
estamos obligados a llevar un registro pormenorizado de los riesgos de trabajo que sufran nuestros trabajadores. Esto lo establece el artículo 34 del reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización, que los patrones deben de llevar un registro pormenorizado de los riesgos de trabajo que sufran sus trabajadores. El registro debe ser desde el inicio de cada uno de los casos hasta su terminación, o sea, desde que inicia el periodo de incapacidad, digamos, hasta que termina. Establecer controles de documentación e información, así como los que elabore el instituto. Entonces, es parte de las obligaciones de los patrones llevar este registro, ¿no? De lo que es la siniestralidad, de lo que son los riesgos de trabajo que sufran los trabajadores, así como establecer los controles, ¿no? Para llevarlos de una manera eficiente. También el artículo 34 del RACEF nos dice que la información elaborada por el instituto es entregada al trabajador o a sus familiares para que la hagan llegar al patrón con el fin de justificar las ausencias al trabajo o al momento de reincorporarse al mismo. Si el trabajador o sus familiares omiten la entrega, nosotros como patrones estamos obligados a solicitarla al instituto. Entonces, de la información que se le da a los trabajadores y a sus familiares, es decir, de los avisos, de los formatos ST7, ST8, ST9, de las propias incapacidades. Ahora ya me había confundido yo con la otra figura. Necesito un parote, macho. Cuando se le entregan al trabajador y a sus familiares, pero si el trabajador o sus familiares omiten la entrega, entonces como patrones estamos obligados también a solicitarla al propio instituto. Para eso tenemos diferentes medios o vías. Para solicitar al instituto la información de los riesgos de trabajo de nuestros trabajadores, requerimos, tratándose de documentos como la ST2, ST7, ST8 y ST9, que son las altas, los avisos de calificación de probables riesgos de trabajo, las recaídas y los dictámenes por enfermedad profesional. Se requiere que el trabajador o sus familiares hayan omitido la entrega de la documentación. Como decíamos, pues el familiar del trabajador o el propio trabajador debe presentar al patrón esos documentos. Sin embargo, si omiten esa entrega, es como lo podemos solicitar. El patrón puede solicitarlo aquí como lo establece, es a través de un escrito, identificando el nombre del trabajador y su número de seguridad social. Este escrito iría dirigido al director de la unidad de medicina familiar con servicios de salud en el trabajo, que por su adscripción le corresponda al trabajador siniestrado. En el caso de esta subdelegación, las clínicas de competencia de esta subdelegación, que corresponden al ámbito territorial, aquellas que tienen este servicio son la clínica UMF1 y la UMF 66. Ambas tienen los servicios de certificación y se dirigen este escrito al director de la unidad, ¿no? Dependiendo de la adscripción del trabajador. Esto para el caso, les decía, de las altas, de los avisos para calificar riesgo de trabajo o accidente de trabajo, para las recaídas y para la enfermedad profesional. Para lo que es la ST3, que ya estamos hablando que es un dictamen por pensión, que el trabajador o sus familiares hayan omitido la entrega de la documentación generada por el instituto, primer requisito. Segundo requisito, presentar solicitud por escrito, identificando el nombre del trabajador y su número de seguridad social, y esta vez dirigirlo a la coordinación delegacional de salud en el trabajo, ya no al director de la unidad médica, sino a la coordinación delegacional de salud en el trabajo. Estamos hablando de la sede delegacional aquí en Ciudad Obregón, que por su adscripción le corresponda al trabajador siniestrado. Obviamente, pues tratándose de un patrón o de un registro patronal que corresponda a esta subdelegación, ¿no? Que sea del ámbito de esta subdelegación. En el artículo 32, fracción 1 del mismo reglamento, así como en el artículo 72, antepenúltimo párrafo de la Ley de Seguro Social, se establece lo que es la revisión de la siniestralidad. Nos dice que para la determinación de la prima en el seguro de riesgos de trabajo 2022 debemos integrar la siniestralidad de nuestra empresa con base en los casos de riesgo de trabajo terminado durante el periodo de revisión comprendido del 1 de enero al 31
de diciembre del 2021. Es decir, lo que les comentaba, ¿no? Los efectos de la nueva determinación serían a partir de marzo, del 1 de marzo. Y la siniestralidad de la que estamos hablando, los casos de riesgos de trabajo que estamos hablando para la determinación de esta prima serían aquellos ocurridos del 1 de enero al 31 de diciembre, que se hayan terminado, se hayan cerrado en ese periodo, ¿no? Aquellos que todavía estén vigentes, que todavía estén en curso, estén todavía con una incapacidad, que no hayan tenido la alta, todavía no entran dentro de ese ejercicio, o sea, entrarían ya para la próxima determinación. Estamos hablando de aquellos que hayan terminado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2021. La excepción serían los accidentes que ocurran a los trabajadores al trasladarse de su domicilio al centro de labores o viceversa. Es decir, los accidentes en trayecto. Estos no entran en la determinación, no solamente los accidentes y enfermedades profesionales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales ocurridas del 1 de enero al 31 de diciembre que hayan terminado en esa fecha. Seguimos con parte del artículo 72 en el primer párrafo de la Ley de Seguro Social y el penúltimo párrafo también del mismo ordenamiento legal. Para la determinación debemos considerar la siniestralidad de nuestra empresa, multiplicarla por el factor de prima 2.3 y sumar la prima mínima de riesgo. Esta es la fórmula para obtener la determinación, ¿no? Considerar, dice, la siniestralidad de nuestra empresa, multiplicarla por el factor de prima de 2.3 y sumar la prima mínima de riesgo, 0.05. ¿Cómo tenemos la siniestralidad? Pues también ahorita lo vamos a ver en las sucesivas diapositivas. Lo que es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social también cuenta con centros de trabajo que se apeguen a sus normas, que estén acreditados por la misma. Para ellos se aplicaría una prima del 2.2, entonces aquí cambiaría la fórmula para los patrones que cuentan con un sistema de administración acreditado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ¿no? Todos los demás patrones, la prima se calcularía con el factor de 2.3, ¿no? El valor obtenido debe expresarse en porcientos por su comparación contra la prima con la cual la empresa cubre sus cuotas al momento de la revisión. Si el valor es el mismo, continuará utilizando la misma prima. Si es diferente, procederá la nueva prima modificándola en una proporción no mayor al 1% con respecto a la prima anterior. Entonces, como dice aquí, debe expresarse el resultado, el valor obtenido del cálculo debe expresarse en porcentajes, por lo que debe multiplicarse por 100. Asimismo, si el valor es el mismo, pues se continuará con la misma prima. Otra de las reglas es que si es diferente, la nueva prima se modificará en una proporción no mayor al 1% con respecto a la prima anterior, sea a la alza o sea a la baja, ¿no? Así sea que aumente o disminuya la prima, no deberá disminuir en 1%, ni aumentar en 1%. Entonces es necesario aplicar estas reglas como límite inferior y límite superior para la modificación. La vigencia de la prima en el seguro de riesgos de trabajo abarca del 1 de marzo al 28 de febrero. Es decir, esta determinación que se hará, que se está haciendo este año, ahora en el mes de febrero del 2022, tendrá su vigencia del 1 de marzo del 2022 y concluirá el 28 de febrero del 2023. Las modificaciones de prima, asimismo, no podrán exceder los límites mínimo y máximo, que serán de 0.5 y 15% de los salarios base de cotización. La prima obtenida tendrá vigencia del 1 de marzo, como les decía, del año siguiente a aquel en que concluyó el periodo de cómputo hasta el último día de febrero del año subsecuente. Esta es el calendario o tabla en relación a lo que es el periodo de revisión y a la vigencia de la nueva prima, ya viéndolo en términos visuales, ¿no? Lo que es el periodo de revisión corresponde de la siniestralidad, me refiero a los riesgos de trabajo terminados, se comprende del 1 de enero del 2021 para el caso de esta presentación del 2022 y culmina el 31 de diciembre del 2021. Esta pues es la que estamos presentando ahora en febrero
del 2022 y tendrá su impacto a partir del día 1 de marzo de este 2022, concluyendo el día 28 de febrero del 2023. ¿Quiénes están obligados a presentar la determinación? Los patrones cuya prima determinada resulte diferente a aquella con la que venían cubriendo sus cuotas en el periodo inmediato anterior. Así como las empresas de menos de 10 trabajadores que opten por presentar la declaración anual correspondiente. Ya para ellos, pues es opcional, ¿no? Las empresas que tengan menos de 10 trabajadores. Quienes no están obligados a presentar la determinación son las empresas de reciente registro en el instituto o que cambiaron de actividad y que no hayan completado un periodo anual del 1 de enero al 31 de diciembre. Estas empresas no están obligadas. Tampoco los patrones que han determinado su prima resulte igual a la del ejercicio anterior. Los que al momento de hacer el cálculo determinaron que la prima es la misma, o sea que no hubo variación, tampoco están obligados a presentarla. Así como las empresas que tengan menos de 10 trabajadores y que opten por cubrir la prima media, que les corresponda conforme al reglamento, de acuerdo al artículo 73 de la ley. Estas empresas de menos de 10 trabajadores, si lo que desean es cubrir la prima media que le corresponde de acuerdo al reglamento, tampoco están obligados, ¿no? Aquí está un ejemplo de cómo calcular la nueva prima. La prima se calcula con estas variables y estas constantes, lo que son, primero, lo que representa la letra S es en cuanto a los días subsidiados a causa de incapacidad temporal. La variable S es esto, ¿no? El total de días subsidiados a causa de incapacidad temporal. A esto se le adiciona, esto se divide entre el número de días que tiene el año, 365. A eso se adiciona la variable B, que corresponde a la duración promedio de la vida activa de un individuo que no haya sido víctima de un accidente mortal o una incapacidad permanente total, que corresponde a 28 años. Esa es la constante, digamos, ¿no? 28 años. Entonces, a esta se le suma la variable B, se multiplica por la variable I, que corresponde a la suma de porcentajes de las incapacidades permanentes parciales y totales divididos entre 100. Y a eso se le adiciona el número de funciones que son representados por la variable D en caso de existir, ¿no? A esto se le multiplica la variable F, que corresponde a la prima que comentábamos en una de las diapositivas anteriores, que en caso de ser un centro de trabajo acreditado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, corresponde a una prima del 2.2 y a los demás patrones le corresponde una prima de 2.3. Esa es la variable F. A eso se le divide el número de trabajadores promedio expuestos a riesgos de trabajo, representados por la letra N. Y a lo último se le adiciona la variable M, que corresponde a la prima fija, la prima mínima de riesgo, que es de 0.005. Esa es la forma en la que se calcula la prima. Este es un ejemplo de la aplicación de la fórmula. Estamos tomando de ejemplo una empresa de clase cuarta que del 1 de marzo del 2021 al último día de febrero del 2022 cotiza con una prima del 3.18550%. Vamos a suponer que en el ejercicio 2021 esta empresa tuvo 484 días subsidiados por incapacidad temporal, estos que son representados por la variable S, ¿no? Aquí tenemos la fórmula abajito a la derecha. Para la prima, la variable S representa los días subsidiados. En este caso son 484. A esto se le suma, decíamos, el porcentaje o el promedio de vida laboral. Lo multiplicamos por el porcentaje de incapacidades permanentes, que en este caso la empresa esta no tuvo ninguna incapacidad permanente, por lo tanto es 0. Tampoco tuvo defunciones, por lo tanto también es 0. Entonces aquí en esta parte no se adicionan esos dos conceptos. Y se multiplican por
La variable F que decíamos que es la ¿no? Y se divide entre el número de trabajadores expuestos a riesgo, que en este caso ya se calculó con un total de 743. A eso se le multiplica la prima media y ya se obtiene el resultado. Aquí está el ejemplo de la sustitución. Tenemos los días subsidiados 484, decíamos que no hay porcentajes por incapacidades, tampoco de funciones, y el número de trabajadores expuestos a riesgo corresponde a 743. Sustituyéndolo en la fórmula de esta manera, obtenemos los resultados y obtenemos una prima del 0.91048%, que decíamos que como lo tenemos que expresar en valores de 100, aquí en la parte anterior es donde ya lo estamos, en esta última parte, al obtener ya el resultado lo multiplicamos por 100 y entonces obtenemos la prima del 0.91048%. Ahora, ¿qué nos falta? Compararla, ¿verdad? Vamos a compararla con la prima anterior para determinar si es la misma, si aumentó o disminuyó. Y si este aumento o disminución es mayor al 1%. Porque de esta forma tendríamos que aplicar los límites máximos y mínimos, o sea, los límites inferiores y superiores. Entonces comparamos la prima anterior con la prima obtenida para garantizar que no disminuya o aumente más del punto porcentual anual permitido. El límite superior es de 4.18550%, porque la prima anterior corresponde al 3.18550%. Entonces, tomando en referencia el aumento máximo de la prima, sería 4.18, entonces no puede exceder de ese valor. Ahora que si disminuye, tampoco puede disminuir más de lo que es el 2.18550%. Ahora vamos a ver cuál obtuvimos. Obtuvimos una prima del 0.91048%. Entonces, ¿qué haríamos? Aplicar el límite inferior. ¿Por qué? Porque hubo una disminución. Tenemos de 3.18550 la prima anterior comparada con la obtenida es de 0.91. Vamos a aplicar el límite inferior que es de 2.18550 porque decíamos que la regla nos dice que no puede disminuir menos de un punto porcentual. Entonces, más de un punto porcentual, perdón. Entonces, como la prima nueva es de 0.91, vamos a aplicar el límite inferior, que es de 2.18550. La prima nueva sería de 2.18550%. Entonces, hablamos de la disminución máxima que establece la ley en su artículo 74, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver lo que es la parte de las cuotas obrero patronales establecidas en el artículo 71 de la Ley del Seguro Social, así como el artículo 73, que nos dice que para las empresas que no hayan completado un periodo anual del 1 de enero al 31 de diciembre, la prima de riesgo será la prima media que le corresponda conforme a la tabla contenida en el artículo de la Ley 73, el artículo 73 de la Ley del Seguro Social. Las cuotas de seguro de riesgos de trabajo se establecen con base en la cuantía del salario base de cotización y con los riesgos inherentes a la actividad de negociación que se trate. Esto es, las cuotas obrero patronales del seguro de riesgos de trabajo se determinan en base a los salarios bases de cotización por la prima de riesgos de trabajo. Esta es la forma de calcular las cuotas patronales del seguro de riesgos de trabajo. El instituto, entre sus facultades que se establecen en el artículo 33 del reglamento, dice que podrá rectificar o determinar la prima en el seguro de riesgos de trabajo de un patrón mediante resolución que se notificará a este o a su representante legal cuando la prima manifestada por el patrón no esté determinada conforme a lo dispuesto en el reglamento. Cuando el patrón en su declaración no manifieste su prima, cuando el patrón no presente declaración alguna o cuando exista escrito patronal manifestando desacuerdo con su prima y este sea procedente. Esos son los casos en los que el instituto puede rectificar o determinar la prima del seguro de riesgo de trabajo de un patrón. En el artículo 304A de la fracción 15 de la ley, nos dice que también el instituto puede emitir multas. También es una de las facultades del instituto.
Como producto de las resoluciones de determinación y rectificación de la prima del seguro de riesgos de trabajo, el instituto emitirá las multas por los supuestos siguientes. ¿Cuáles son esos supuestos? No presentar la revisión anual obligatoria de su siniestralidad y determinación de la prima del seguro de riesgos de trabajo, así como presentarla de manera extemporánea o con datos falsos o incompletos. Esos son los dos supuestos donde el patrón, donde el IMSS puede emitir multas, ¿no? Por las resoluciones de determinación. Otro dato importante son las formas, los medios por los cuales se puede presentar la determinación. Pues nosotros obviamente recomendamos internet, pues dadas las situaciones, decía, en cuanto a las medidas sanitarias que se deben de contemplar aún por la pandemia, además de pues que representa muchísimo más facilidad y practicidad para los patrones. Por internet, decíamos, a través de la firma digital o el número de patronal de identificación electrónica. Solamente se requiere eso, en lo que es la firma digital o el número patronal de identificación electrónica, generar el archivo de la determinación en el sistema único de autodeterminación, enviar el archivo a través del sistema IMSS desde su empresa, IPSE, y generar la confirmación de la transmisión del archivo. Las ventajas, pues decíamos que a través de internet, pues está disponible esta opción todos los días de la semana, las 24 horas del día, está disponible. Entonces, pues obviamente representa una mayor practicidad, ¿no? Y es más ágil, además de pues que no se tienen que trasladar a la subdelegación. A través de ventanilla, pues es la otra opción, ¿no? Generando el archivo .srt con el programa que está disponible en el portal del IMSS, en la página. Entregar el archivo en USB o CD, el formato CLEM 22, el formato CLEM 22A, en caso de que se hayan tenido riesgos de trabajo terminados, la acreditación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en caso de que sea una empresa acreditada por la misma, y la credencial patronal. En caso de que se presentara de manera extemporánea, ya fuera de los plazos establecidos, lo anterior sería más un escrito libre mediante el cual realiza entrega de la determinación. Estos son los dos medios, las dos formas de presentar la determinación, ¿no? Por internet y por ventanilla. Si lo van a realizar por internet, primero ingresamos al Sistema Único de Autodeterminación, lo que es el sistema SUA, y registramos las incapacidades temporales que hayan tenido los trabajadores, también los porcentajes de evaluación y revaluación y las defunciones en caso de existir, ¿no? Para el registro en SUA de las incapacidades temporales calificadas como riesgos de trabajo, debemos de considerar estos términos. Única son aquellas a los que se le otorgó una sola incapacidad. Cuando es una sola incapacidad, se le considera como única. Inicial, cuando se trata de la primera incapacidad de varias que se otorgaron. Subsecuente, cuando se trata de la segunda incapacidad en adelante de varias otorgadas. Y el alta médica o formato ST2, cuando se trata de la última incapacidad otorgada y no se expide de inmediato una evaluación. Esos son los conceptos que debemos de considerar, ¿no? Al momento de registrar las incapacidades temporales en el Sistema Único de Autodeterminación. Los porcentajes de evaluación otorgados como consecuencia de un riesgo de trabajo se clasifican conforme a los siguientes puntos. Evaluación inicial provisional, evaluación inicial definitiva, evaluación posterior a la fecha de alta, revaluación provisional, revaluación definitiva y defunción. Estos son los conceptos que se tienen que considerar, decíamos, para cuando hablamos de los porcentajes de evaluación, ¿no? El cálculo de días y trabajadores promedio lo obtenemos, primero obtenemos el número de trabajadores promedio expuestos a riesgos de trabajo que servirán para determinar la prima del seguro de riesgos de trabajo con esta opción. Estamos hablando todavía del SUA. El sistema automáticamente deducirá los días de ausentismo y de incapacidad de los trabajadores registrados en el sistema, sin importar la rama de seguro de la incapacidad. Para el cálculo de la prima de riesgo de trabajo, con esta opción dentro del Sistema Único de Autodeterminación,
Se calculará automáticamente la nueva prima con base en la información del archivo de incapacidades y la obtenida del cálculo de trabajadores promedio expuestos al riesgo. Con eso se generará el archivo .dap, es una extensión .dap con los resultados de la determinación de la prima. Debemos generar los siguientes reportes y verificar que los datos son correctos. Ya cuando hayamos ingresado, capturado toda la información anterior, debemos generar el formato, determinación de prima en el seguro de riesgos de trabajo derivado de la revisión anual de la siniestralidad, así como el reporte de riesgos de trabajo, la relación de casos de riesgos de trabajo terminados y los trabajadores promedio expuestos al riesgo. El reporte de trabajadores promedio expuestos al riesgo muestra el resultado del cálculo del número de trabajadores promedios expuestos al riesgo a considerar en la fórmula para determinar la prima de RT. Decíamos, dentro de las variables de la fórmula viene este cálculo, ¿no? Tenemos que considerar ese elemento, ese factor. El total de días cotizados por cada uno de los meses del año de revisión, deduciendo los días de ausentismo e incapacidad de ese periodo, y el total de días cotizados por año. Estos son los datos que vienen en el reporte de trabajadores promedio expuestos a riesgo. Este es un ejemplo de ese reporte. Viene desglosado por meses los días cotizados, el total de días cotizados y divididos en 365 días del año nos da el promedio de trabajadores expuestos a riesgo, que en este caso pues es de 1.9 para el ejemplo. Por otro lado tenemos el reporte de riesgos de trabajo. Este contiene los riesgos de trabajo terminados y pendientes de concluir durante el periodo de revisión. También te permite llevar un control de los casos. Debemos analizar los riesgos de trabajo bimestralmente con el fin de detectar los casos que por alguna razón no han sido terminados y determinar su situación. Este es el ejemplo del reporte de riesgos de trabajo que arroja el Sistema Único de Autodeterminación. Estos son los datos que aparecen. Viene el nombre y datos del asegurado, así como la fecha de inicio, el tipo de riesgo, los días subsidiados, el porcentaje de incapacidad, la fecha de término y si ya es un caso de riesgo de trabajo terminado. Aquí viene clasificado por los tipos de riesgo 1 y 3 y tipo 2. Y el total de riesgos de trabajo ya en general, ¿no? El número de casos, días subsidiados, porcentaje de incapacidades y de funciones. La carátula de la determinación muestra el resultado de la determinación de la prima en el seguro de riesgos de trabajo, que es la prima que tendrá vigencia del 1 de marzo, decíamos, hasta el último día de febrero del año siguiente. Si la prima es igual a la del ejercicio anterior, no se está obligado a presentarla, ¿no? Hacemos hincapié en eso. Esta es la carátula de la determinación. Aquí, si se fijan, viene la fórmula, viene la sustitución de los valores, lo que es el desarrollo y ya el resultado obtenido con la nueva prima, aplicando las reglas en cuanto a límites inferiores y superiores. Acá vienen ya desglosados los datos, las variables que comentábamos, ¿no? Los días subsidiados, los porcentajes de incapacidades, las defunciones, el número de trabajadores expuestos, promedio, los años promedio de vida activa, que es una constante, el factor de la prima, dependiendo si es un patrón regular o uno acreditado por la Secretaría de Trabajo, y también la prima media, ¿no? Que también es una constante, ¿no? La de 0.5. La relación de casos de riesgos de trabajo. En este reporte se genera la relación de casos de riesgos de trabajo que se consideraron para el cálculo de la prima en el seguro de riesgos de trabajo. En su caso, este documento se deberá anexar a la carátula del formulario, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo de la relación de riesgos de trabajo terminados, ¿no? Vienen los trabajadores que tuvieron alguna incapacidad por este concepto y que hayan terminado pues su periodo dentro del ejercicio anterior con los datos que mencionábamos. Entonces, decíamos pues que es muy recomendable hacerlo por internet. La meta pues era
llegar al 100% de terminaciones recibidas en línea, o sea, para evitar que se presentaran principalmente de manera extemporánea, ¿no? Y así como también dejar la presentación vía ventanilla, pues ya como última opción, como último recurso. O sea, estamos promoviendo pues que la presentación se haga por internet por todas las ventajas que esto tiene, ¿no? Como se menciona en este documento, en este flyer, dice que los pasos para presentarla en línea es primero acceder al portal IPSE, ingresar con la firma electrónica o el número patronal de identificación electrónica, seleccionar la opción DAP-SUA, donde aparece el registro patronal, anexa el archivo con determinación .dap, que es el que se obtuvo, ¿no? al calcularlo a través del sistema único de autodeterminación, que es el que manejamos ahorita. Y tenemos la confirmación del envío. Como ven, es algo muy sencillo, ¿no? Y este es el acuse notarial que se obtiene de la determinación, de la presentación. Aquí se fijan, pues ya viene con una cadena original, una firma digital, ¿no? Aquí nos muestra la información en cuanto a los días subsidiados, a las variables que mencionábamos hace unos momentos, y pues los datos del patrón, así como la prima, el periodo en que se revisó, la prima anterior y la prima nueva, ¿no? La declarada. Es otra de las ventajas, pues, que presenta lo que es la opción por internet, es que a través de una misma firma, misma firma electrónica, pues se pueden firmar todos los registros patronales que se involucren en este elemento, ¿no? En lo que es este elemento de validación, lo que es la firma electrónica. Es posible realizarlo en el mismo apartado, en el mismo portal, pues, ¿no? Con un solo ingreso, entonces eso facilita todavía más la presentación de la determinación a través de este medio. Si no cuentan con el sistema único de autodeterminación, existe otra opción que es el sistema para determinación patronal web. Este lo tenemos a través del portal ims.gov.mx. Aquí podemos consultar las consideraciones técnicas para el funcionamiento de este sitio, o sea, todos los requerimientos técnicos del equipo donde lo van a realizar. Ahí lo pueden observar, lo pueden consultar y tener listo, pues, o configurados sus equipos para poderlo hacer vía web. Este sistema consta de tres bloques de captura de los datos, donde capturamos la información, la confirmación de los datos para el cálculo, los resultados y generación de requisitos a presentar. Los pasos se realizan primero, pues, en la captura, ¿no? En la captura donde capturamos los datos generales. Extraemos el archivo Excel para el registro de casos de registro de trabajo terminados. Confirmamos los datos para determinar la prima. O sea, confirmamos que la captura la hayamos hecho de manera correcta. Generamos el archivo SRT. Guardamos e imprimimos los formatos CLEM 22 y CLEM 22A en caso de que hayan existido riesgos, decíamos. Para la captura de información debemos tener a la mano los datos generales de la empresa. Esto estamos hablando para el sistema de determinación patronal que está en el portal IMSS, ¿no? En caso de que no tengan SUA. Así es. Indicar si tu empresa cuenta con un sistema de administración y seguridad en el trabajo acreditado por la Secretaría. Esto decíamos por la aplicación de la prima, ya sea el 2.2 o el 2.3, dependiendo. Actividad económica o giro, clase de riesgo y fracción, número de trabajadores promedio expuestos a riesgo, la prima anterior que debe de ser entre 0.5 y 15, indicar si en la empresa hubo algún riesgo de trabajo terminado en el 2021, o sea, la siniestralidad laboral. Este es el programa. Aquí es donde se encuentran los datos generales para la captura. Tenemos un manual de usuario en caso de que tengan alguna duda de cómo utilizarlo. Y aquí podemos imprimir la plantilla para la relación de casos. Esa plantilla, o descargarla, mejor dicho, la plantilla que tiene formato de Excel, donde vamos a relacionar los casos, ¿no? Debemos de registrar uno a uno los datos de los registros de trabajo terminados en el archivo Excel, en este que les acabo de comentar que
que descargamos para generar el formato CLE22 o la relación de casos. Solo en caso de tener registros de trabajo terminados, debe ingresar el archivo Excel y alimentarlo con los casos. Si no se tuvieron casos, no es necesario alimentar este documento ni cargarlo, digamos, al sistema, ¿no? Este es el llenado del archivo Excel que decíamos que está disponible, la plantilla para descarga, donde se deben de relacionar los casos de riesgos de trabajo. Tenemos el campo de número de seguridad social, lo que es la CURP, el dígito verificador del número de seguridad social, el nombre del asegurado, en caso de que se trate de recaída o revaluación, hay que marcar un asterisco, la fecha del accidente o enfermedad de trabajo, empezando por 4 dígitos del año, 2 dígitos del mes y 2 dígitos del día. El tipo de riesgo donde lo vamos a clasificar, los días subsidiados, el porcentaje de incapacidad permanente, parcial o total, si hubo defunción o no, y la fecha de alta, con la misma sintaxis que mencionamos para la fecha del accidente, ¿no? Al extraer el archivo con los riesgos de trabajo terminados, podemos verificar si la información es correcta en la pantalla siguiente. Esta es la relación de casos. Cuando ya extraemos el archivo con los riesgos de trabajo, ¿no? Aquí podemos observar si la captura la realizamos de manera correcta y verificar que todo esté en orden, ¿no? Al concluir con la captura de los datos y verificar que la relación de casos es correcta, se debe calcular la determinación y para eso se genera el archivo con extensión .srt para presentarlo junto con 2 ejemplares del formato impreso en la ventanilla de afiliación de la oficina administrativa que le corresponde. Eso es para la presentación por ventanilla, se hace a través del portal web, o sea, para hacerlo manual. Este es el documento que arroja después de la captura, donde viene la información que capturamos y los resultados obtenidos. Aquí tenemos la prima anterior, la prima calculada y la prima nueva, ¿no? la que va a tener sus datos. Tenemos la opción de imprimir la carátula, de imprimir la relación de casos, de guardar el archivo .srt y de regresar. Decíamos que hay que guardar el archivo SRT para presentarlo posteriormente en la ventanilla. Debemos guardar el archivo generado con el nombre compuesto por las 8 primeras posiciones del registro patronal y la terminación SRT con la opción de guardar como. ¿Ok? Ese es el ejemplo de cómo guardarlo, ¿no? Con las 8 primeras posiciones sin incluir la modalidad del registro patronal con la extensión SRT. Copiamos el archivo con extensión SRT a una unidad, ya sea USB o disco compacto, y sería el que vamos a presentar por ventanilla. El trámite presencial, para el trámite presencial tenemos este flyer donde nos indica que debemos acudir a la subdelegación para hacerlo a través de esta modalidad, presentando original y copia de los documentos CLE22, CLE22A, la identificación, la tarjeta de identificación patronal TIP. En caso de contar con un sistema de administración avalado por la Secretaría de Trabajo, también se tendría que presentar la acreditación. Adicionalmente debemos llevar en una memoria USB el documento, el archivo que se extrajo del sistema web .srt. Decíamos con el nombre como los 8 dígitos de registro patronal con la extensión SRT. Y el archivo lo vamos a procesar en la subdelegación. Se debe entregar copia de los formatos CLE22 con sello de recepción. O sea, nosotros le regresaríamos una copia de la CLE22 con el sello de recepción. Les dejamos pues lo que es el sitio, el acceso al sitio ims.gov.mx, el portal IMSS, donde está el escritorio virtual, donde están los accesos tanto para el sistema web como ITSE. También pues se cuenta con un chat y correo electrónico dentro de este portal en caso de que tengan dudas, alguna inquietud o sugerencia.
Y también te ponemos a disposición un número telefónico de asistencia en caso también de tener alguna duda. Bueno, si no hay ninguna duda, ya ningún comentario, pues podemos dar por concluida la sesión y pues nada más agradecerles y pues ponernos a la orden para atender cualquier duda, cualquier situación que tengan que plantear, alguna inquietud, etcétera, ¿no? Estamos a la orden aquí en la subdelegación y si no hay nada más, pues cerramos y pues muchísimas gracias por su asistencia.